Bueno, queridos patitos, hay un caso extraordinario, como es una forma, tal vez, de petición de perdón de estas cosas que ha habido en la Santa Madre Iglesia Católica y que ha tenido que venir el cardenal. Todavía no es cardenal, pero igual algún día, ¿por qué no? Siendo de Bilbao, voy a llegar incluso a Papa. Santo Padre. Bueno, Joseba Segura, de momento solamente es obispo de Bilbao, ha hecho el primer acto de reconciliación con las víctimas de abusos a través de los curas que cometieron tal atropello. Y ha sido el primer caso en toda España que se ha hecho algo así. Por tanto, hay que darle un premio triple al señor Segura. Primero por el arrojo en la valentía, segundo por la sinceridad, tercero por ser pionero. Pionero en una situación complicada. En parte, podemos ligarlo al tema de Gasteluete con la personación también del Santo Padre. En este caso sí, el actual Francisco, para meter el asunto en vía de resolución a nivel de reconocimiento del daño causado. Porque ciertamente, desde hace mucho tiempo se venía hablando de la situación del dolor emocional ligado a los curas. Esos curas, no en general, a los curas en global, sino aquellos que abusaron de su posición para obtener satisfacción y placer de seres de menor edad, más pequeños, más vulnerables. Es muy humano, sí, ciertamente, no es por ser cristianos, católicos o miembros de la Santa Madre Iglesia por lo que hicieron eso. La reacción, tiempos de Panzer Cardinal, Ratzinger, incluso hay quien dice también en tiempos de Juan Pablo II, ocultar y disgregar. Expulsar al sacerdote, al cura de su congregación, no expulsarle de la casa de la iglesia, sino llevarle a un lugar donde no fuera conocido y empezar desde cero con la idea de que ellos pueden absolver. Ut absolvo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Y por tanto, ahí tenemos la absolución adivinis del pecado cometido. Pero como uno debería entender, y el propio Ratzinger debería entender, como era miembro y presidente del Santo Oficio, versión actual, pues, la Inquisición, había una doble condena. Una de la Iglesia, que condenaba a esa persona, pero la tortura la ejercía el poder civil temporal. Por lo tanto, ciertamente, ahí está la ligazón que ha querido obviar la Iglesia moderna respecto a la violación de jóvenes por parte de algunos curas. La idea de que hay una criminal actuación que debe ir con el Código Penal y la actuación de la justicia y el ámbito policial y de la zona penitenciaria, no de penitencialite. Penitencialite está muy bien para la relación con Dios, ¿no? Y por tanto, ciertamente, la Iglesia puede pedir perdón, puede reconocer el daño causado, puede hacer estos autos de fe. No podríamos hablar de esto que ha hecho Segura como obispo de Bilbao, la catedral de Santiago. Pero ciertamente, ahí tenemos un asunto importante a transmitir, como es el hecho de que la propia Iglesia ha tardado mucho en responder. Y algo así, que se ha exigido muchas veces para otro tipo de violaciones de derechos humanos, ya sea el franquismo, ya sea ETA y otras, esto no deja de ser doloroso para las víctimas. Tenía que haber llegado seguramente antes y debería hacerse en otros lugares con mayor profusión y no solamente en el País Vasco. Pero bueno, ciertamente, más vale tarde que nunca. Y por lo tanto, es buena la posición donde el Vaticano, como no podía ser menos, ha elogiado a la diócesis de Bilbao por su labor de acompañamiento. Acompañamiento final después de todo lo que ha habido y todo el tiempo pasado.
hasta este marzo del 2023. El equipo del obispo Joseba Segura lidera una labor de reparación a las víctimas basada en la verdad. La verdad no caduca, ni prescribe. Por eso es tan importante la labor asumida por la diócesis de Bilbao para encarar el proceso de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos o por seglares cercanos a grupos eclesiales. Esta labor de acompañamiento natural y honesta desde el primer momento ha sido especialmente valorada por el equipo más cercano al Santo Padre, el Papa Francisco. Se lo ha hecho saber Juan Carlos Cruz, voz autorizada dentro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, respuesta a la jornada comunitaria de rezo promovida en la Catedral de Santiago para pedir perdón de todo cuanto ha rodeado a la articulación de la misma: transparencia, entereza, empeño, principalmente la comisión creada ad hoc en Vizcaya con su obispo Joseba Segura a la cabeza. Ojalá el resto de obispos sigan el ejemplo del prelado de Bilbao, pero desgraciadamente lo tiene difícil dentro de la Conferencia Episcopal Española. Ha valorado el estrecho colaborador del Papa Francisco, que a lo largo de estos 10 años el frente de la Iglesia ha puesto los puntos sobre las íes en este escabroso y escandaloso asunto de los abusos sexuales. No en vano, el acto público de confesión del reconocimiento, arrepentimiento y reparación de la diócesis de Bilbao es único y pionero. Al menos hasta la fecha no se conoce otro de similar naturaleza, ni mucho menos que haya sido oficiado en un templo de tal jerarquía. Este gesto, que la Iglesia vizcaína ha sabido modular con la colaboración imprescindible de las víctimas de estos abusos, será un ejemplo a exportar a otras comunidades. De hecho, hace un mes aproximadamente, los obispos de Bilbao, Donostia, Gasteiz e Iruña se reunieron en la capital alavesa para abordar, entre otras cuestiones, fórmulas de colaboración sobre la protección de menores y la prevención de abusos sexuales. Con todo, Juan Carlos Cruz, que ha calificado de excelente este proceder del obispado, se ha mostrado partidario de no bajar la guardia y mantener esa disciplina y rigurosidad en la forma de encarar este oscuro episodio de la Iglesia. Estos abusos son crímenes penados por la ley civil, que decíamos antes, y quienes lo cometieron deberían estar en la cárcel, por lo que las iglesias locales deben de seguir colaborando con la justicia, ha expresado. El integrante de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores ha manifestado en más de una ocasión el hecho de que finalmente la Iglesia haya reconocido el daño que produjo en un momento clave que puede ayudar a comenzar a sanar. Ahora bien, la reparación y la recuperación no dependen en exclusiva de un ritual colectivo como el oficiado en la Catedral de Santiago. No se puede quedar ahí. Ha insistido Cruz en alusión al acto religioso abierto a la participación ciudadana, presidido por el obispo Segura y por Josu López Villalba, cura jubilado que sufrió abusos en su etapa de seminarista y que ha aplaudido el paso adelante dado por la Iglesia vizcaína y los avances promovidos por el Papa Francisco. Y es que esto debe estar en el centro. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo, afirmaba el Papa Francisco hace unas semanas y ha defendido Juan Carlos Cruz. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar a resolver y sacar a la luz casos de abuso y pederastia. Y es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Y por lo tanto, ciertamente aquí tenemos una variante desviada de la situación en la Santa Madre Iglesia. Podemos hacer una referencia respecto a cuándo pudo surgir esto. Hubo cierto autor que dijo: ¿cuándo se jodió el Perú? Pues cuando se jodió esto, pues ciertamente uno puede pensar que es la forma de relación personal de la Iglesia. Uno puede recordar ese libro de los nuevos curas que tiene una hora prácticamente de repercusión en este canal respecto a ese libro que llegó a mí de manera tan curiosa como fueron los nuevos curas en los años 60, barrios obreros y todo esto,
que uno puede recordar precisamente a alguien que se ocupó de este asunto, como es el Monseñor Pizardo, que en el año 1936, cuando hubo una visita del Partido Nacionalista Vasco al Vaticano, les dijo: si queréis hablar con el secretario de Estado o con el Santo Padre, tenéis que ir en coalición con la CEDA. ¿Con la CEDA? ¿En serio? Pues casi mejor que nos vamos para casa. Pues este señor Pizardo estuvo vinculado con el tema de los curas obreros y ciertas represiones internas. Pues ciertamente, en el tema humano, pues, siempre hay problemáticas, como por ejemplo podemos encontrarnos con la teología de la liberación en los años 70 y 80, que tuvo también su importancia a la hora de la confrontación entre el Vaticano y curas de base, como también hubo curas obreros en el ámbito de los 60 y 70 en España. Ciertamente, ¿por qué los curas son célibes? ¿Por qué no se pueden casar? Pues en parte tiene que ver con el imperio sacro germánico y tiene que ver con el derecho germánico, en donde está el asunto de las investiduras. Una confrontación entre los príncipes y elementos electores de estas formas medievales, medievalizantes del ámbito germánico, en donde el poder, el cargo nobiliario era heredado, y tenían la idea de que la iglesia, los cargos de la iglesia también fueran heredados de padres a hijos, como si fuera parte de la herencia, del patrimonio familiar. Pero la Santa Madre Iglesia veía un problema, porque más allá del asunto ligado al choque de las investiduras, estaba el asunto de quién podía nombrar a los nuevos obispos, a los nuevos cardenales, y si esto era herencia, entonces era detraimiento del poder vaticano a la hora de nombrarlo, y entonces serían los príncipes, los duques, los archiduques, los miembros nobiliarios del ámbito germánico los que podrían hacer de su capa un sayo y legar no solamente el título temporal, sino también el trascendente, el ligado a la Santa Madre Iglesia, y eso le quitaba poder al Vaticano, a pesar de que formalmente no estaba constituido como después de la construcción del ámbito del actual, que está construido sobre un Vaticano anterior, hecho con madera, pero eso sería largo de decir. Pero ciertamente ahí tenemos una situación en donde se quiso desligar y se logró que los curas, los obispos, podían tener hijos, pero no eran legítimos. Y para la herencia en el ámbito germánico se basaba en los hijos legítimos, y por tanto era imposible sustraerse del ámbito de que el reconocimiento de la herencia estaba ligado a ese reconocimiento a través de los hijos legítimos, y por tanto, aunque hubiera hijos ilegítimos, era como si no existieran. O más allá tenemos el ámbito donde depende el ámbito de la virginidad. Virginidad que ciertas ramas del cristianismo ha permitido a la hora de permitir no solamente el matrimonio, sino también la descendencia de algunos prelados. Pero la Madre Iglesia Católica tenía la idea del mantenimiento, siguiendo en parte esa línea de la herencia de las investiduras, pero también luego posteriormente con el enjutamiento de la Santa Madre Iglesia y su pérdida de influencia. Recordemos que a finales del siglo XIX desaparecieron los estados pontificios como estado organizado, hasta que hubieron los pactos de Letrán con el Estado fascista en 1929 para el reconocimiento del Estado Vaticano como entidad independiente. Pues ciertamente ahí tenemos una realidad donde hay un achicamiento del ámbito financiero, y por tanto, aunque hubieran querido hasta el siglo XIX-XX mantener una estructura donde hubiera posible una familia, recordemos que en algunas iglesias de la profundidad de Castilla vemos la iglesia y al lado hay alguna zona cercana donde la gente sabía: mira, aquí estaba la querida del cura.
y los hijos del cura, a pesar de que formalmente no tenía ninguno. El tema dinerario, el tema financiero también ha tenido su importancia a la hora de achicar espacios y mantener solamente al cura y ya está, porque no había dinero para más. Bueno, un poco todo esto y la situación personal de mucha gente que puede tener desviaciones de lo que se considera normal y natural, lo cual no es lo mismo, porque lo normal va con la norma, con la ley, y lo natural es lo que se entiende común, lo que se entiende como éticamente aceptado. Pero ciertamente también aquí habría su debate y sus más y sus menos. Por lo tanto, ciertamente podemos establecer vínculos con la historia, con el ámbito de las investiduras, con el ámbito de las herencias, de los cargos eclesiásticos, con el ámbito de la unicidad de la familia ligada en Cristo al ámbito episcopal del país en construcción en el siglo XIX, y por tanto había la necesidad de hacer acompasamiento confesional de algunos estados, ligando también con aquella paz de Westfalia y en aquel momento cuando en el Imperio Sacro-Germánico se estableció la idea de que si el príncipe se convertía, ya fuera católico o protestante, sus súbditos también lo serían, hasta el punto de que esa situación fue la que permitió que el señor Ratzinger pudiera disfrutar en Baviera de un príncipe católico que permitiera con el tiempo que él accediera al seminario y fuera Santo Padre, porque habría sido más difícil en Renania del Norte, Westfalia o en Schleswig-Holstein para ser Santo Padre de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero bueno, ciertamente, ahí tenemos una situación en donde de una u otra forma estos desviacionistas de una situación éticamente reprobada y normalmente, es decir, de la norma desviada de la conducta aceptada para el común de los mortales, evidentemente durante mucho tiempo ha habido silencio, la omertá de la Iglesia Católica ha hecho cubrimiento, como si fuera un sayo a la hora de tener un extrañamiento, incluso pagar dinero para que no hubiera denuncias. Por tanto, ciertamente ahí tenemos una realidad que da para muchas novelas, para muchos documentos de investigación, para mucha forma de transmitir, incluso periodística, por supuesto, a la hora de transmitir esa realidad que ha sido y que fue, como digo, en Casterueta, un centro que tiene alguna cosa confesional, de alguna manera, pues ciertamente hubo caso de dificultades por esto de meter las manos donde uno no debe, y por tanto ahí entró también la iglesia, además de la justicia, como se decía antes, y por tanto ciertamente ahí tenemos una realidad donde hay que atacar por la vía de la justicia y también por el reconocimiento del daño causado, y por eso es importante poner encima de la mesa esta realidad. Pero lamentablemente, tristemente, no se ha producido antes y no se ha producido en otros lugares con mayor impacto, con mayor penetración de la triste realidad de los abusos. Cosa que debería de significar, primero, por el lado positivo, el señor Segune, como obispo, ha sido valiente para hacer algo así, para continuar una trayectoria que ya fue empezada antes, pero ha culminado ahora. Las diócesis vascas, las 4, tienen la posibilidad de afrontar este desafío con el aprendizaje en común. Y que en otros lugares de España deberían de caer en la vergüenza de que no han tenido el valor de hacer algo parecido, y no antes del Papa Francisco, que ha sido el aldabonazo para poner esto en su justa medida y en el presente de la reparación. Y por tanto, ciertamente aquí tenemos un caso positivo, pero que refleja una telaraña a su alrededor de otros lugares, de otras realidades católicas, donde la Santa Madre Iglesia tiene aún mucha tarea por hacer. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, beti gelpean.